Bienvenidos a otro capítulo del capítulo 6, del tema 6 de acceso compartido. Vamos a comenzar en estos tres apartados que nos quedan, revisando casos concretos de acceso compartido y de redes que utilizan acceso compartido. Y comenzamos, en primer lugar, con la red Ethernet. La red Ethernet que todos conocemos y empleamos a diario. La red Ethernet es una forma, es un nickname, es un apodo para designar todos los estándares que ya desde el año 90 se empezaron a establecer en el grupo con el nombre o con el número 802.3. 802.3 es un grupo de trabajo de la organización IECubo, de Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y como digo, 802.3 pues se encarga de lo que comúnmente se llama Ethernet, que es bueno, pues todos los cableados para redes cableadas sobre cobre o sobre fibra. Para que os hagáis una idea, veremos también con Wi-Fi, que es 802.1, 11. Bueno, pues hay distintos estándares que se ocupan de distintas tecnologías, y Ethernet concretamente, como digo, es el 802.3. Entonces, lo que se hace es que cada vez que una tecnología nueva se incorpora al grupo de familias de 802.3, pues se hace lo que se llama un amendment. Creo que se escribe así, no sé si tiene dos M's o así, y entonces ese amendment, pues lo que se hace es, se le añade, pues 802.3, se le añade una letra, pues la I, la U, etcétera. Entonces cada una de esas letras pues representa lo distinto que se le ha añadido al estándar original 802.3. Así, por ejemplo, el 802.3i pues fue el amendment que añadió 10 base T, que es una tecnología de 10 megabits por segundo sobre un cable de categoría 3. Aunque tenéis que diferenciar, una cosa son la categoría de los cables, como dijéramos la calidad de los cables, eso no se especifica dentro de 802.3, sino en otros cuerpos de estandarización, pero sí que es cierto que bueno, pues sería el cable, la categoría del cable, la calidad del cable mínima con la que funcionarían los 10 megabits por segundo. 802.3 LU, por ejemplo, es el establecimiento cuando se añadió el 100 base TX, que son los 100 megabits por segundo. Luego se añadió el 1000 base SX y el 1000 base LX y EX, donde la X indica que son tecnologías sobre fibra, la SX por tanto es 1 giga sobre multimodo, y la L y la EX son fibras sobre el gigabit sobre fibra monomodo. Como podéis ver, el numerito que indica delante del base es la velocidad del data rate, coincide con el data rate en megabits por segundo. Y bueno, a partir de ahí, en el 99 se estableció el 1000 base T, que es el gigabit ya sobre cobre, el gigabit sobre categoría 5 o mayor. En el 2003 se añadieron los 10 gigabits por segundo, SR, LR y ER, que es sobre fibra monomodo. Luego en el 2006 el 10 gigabase T, que es los 10 gigabits sobre categoría de cobre, sobre cobre categoría 6. Como podéis ver, siempre se saca el estándar de fibra y normalmente pues un poco más tarde pues viene el estándar de cobre. Es lógicamente la tecnología se va estandarizando aquello que la tecnología va permitiendo, y la tecnología permite primero mayores velocidades sobre fibra que sobre cobre, y por eso se estandarizan primero los estándares de fibra y luego los de cobre. En el 2015 se hizo la estandarización de 40 gigabase T, 40 gigabits por segundo, sobre un cableado categoría 8, como podéis ver ya es unas categorías de cobre brutales. Y luego el 40 gigabase SR4 RL4, que serían los 40 gigas sobre monomodo o multimodo. Y actualmente, bueno, pues esta tabla ya está un poquito desfasada. Aquí podéis ver un poquito más allá en el horizonte.
Aquí veis, bueno, pues todos esos cambios, aquí tenéis la velocidad en vertical y aquí los años, podéis ir viendo cómo se ha pasado de 10 a 100, a gigabit, a 10 gigas, 100 gigas, y actualmente pues estamos realmente en estos que dice de velocidades en desarrollo, pues son ya prácticamente, están ya todas ellas estandarizadas, el 2,5 gigas, el 5 gigas, el 25 gigas, el 400 gigas, y en un futuro pues el 200 gigas y el 50 gigas. Veis que se han pasado ya de pasar, digamos, múltiplos de 10 a múltiplos intermedios, 25, 5, 2,5, 400, por las necesidades del mercado. Y bueno, por ejemplo, en mi empresa nosotros estamos actualmente estandarizando lo que sería 50 gigas, una tecnología de 50 gigabits sobre fibra multimodo y en un entorno de automoción. Automoción, o sea, industrial. Estamos trabajando en este estándar y entonces, bueno, pues tenemos reuniones casi todos los meses, ahora no con el tema del coronavirus, en todas las partes del mundo, pues nos vamos reuniendo y se va discutiendo ese estándar cómo se va a hacer. Ethernet lo vemos en el día a día. Aquí veis, por ejemplo, dos edificios de oficinas, ¿no? Y entonces se utiliza y nació a través de Ethernet realmente el concepto de cableado estructurado. Cableado estructurado, bueno, pues es no tirar cable al tuntún, sino estructurarlo y concretamente pues se habla de unos segmentos verticales de cableado que conectan pues, los edificios o las infraestructuras verticalmente y eso se le llama el backbone y luego segmentos horizontales que distribuyen ese cableado pues dentro de las plantas y a eso normalmente pues es el segmento horizontal y es donde se hace la distribución. La topología antiguamente los estándares Ethernet primeros que hubo, pues la topología era de tipo bus, donde bueno, pues tenías un bus y del bus pues iban colgando pues las distintas estaciones que transmitían y recibían datos y entonces pues por ejemplo se utilizaba el CSMA CD, el acceso al medio por detección de portadora y detección de colisión y bueno, pues se ponían aquí unas terminaciones del bus para que eléctricamente no hubiera rebotes y eso es lo que inicialmente había. Actualmente y modernamente eso ya no es así, lo que hay son estrellas físicas, aquí lo tenéis, suele haber un dispositivo central, en este caso pues es un switch, se llama, y entonces ese switch lo que hace es interconectar o estaciones individuales o otros segmentos de red. Otro segmento de red, aquí por ejemplo lo tenéis las 4 estaciones unidas por otro tipo de agregador que se llama hub, veremos supongo que habréis visto esto en otra asignatura, la distinción entre un hub y un switch, y en este caso pues un legacy, algo muy antiguo, que sería pues una estructura, fijaros, en árbol, en bus, perdón, de otro segmento de red. Esto ya no existe en ningún sitio, es muy obsoleto. Lo que es importante es que entendáis esto, que Ethernet a día de hoy son tecnologías o topologías todas en estrella. Son conexiones en estrella y luego, bueno, pues sí que puedo tener varias estrellas entre sí y conectadas entre ellas pues a través de un backbone, pero luego siempre voy acabando en topologías en estrella. Esto sería un ejemplo más detallado donde ya hablamos de las distintas tecnologías ya de conexionado. Ya puedo tener Ethernet conviviendo con distintas velocidades y con distintos tipos de cableados. Si os acordáis en la pirámide ISO o OSI, pues tenemos la capa 1, que es la capa física, luego tenemos la capa 2, que es la capa de enlace de datos, luego tenemos la capa de transporte, de red, luego la capa de transporte, y luego tenemos las capas superiores arriba. Bueno, pues Ethernet realmente se posiciona aquí, en la capa física y en la capa de enlace de datos. Aquí es donde está 802.3. Por encima, en la capa de red, lo que tenemos es IP. ¿Vale? Y por encima de IP, en la capa de transporte, lo que tenemos es TCP, que sería otro protocolo que creo que habéis visto. Entonces, lo que estamos viendo ahora, Ethernet, realmente hace referencia a la capa 1, que sería la capa física, que establece, como hemos dicho, todos esos cableados o fibra óptica, o cable de cobre, o coaxial, y el enlace de datos, que a veces esto se le llama la capa MAC, que es Media Access Control, la capa que controla el acceso al medio.
sería esta capa de enlace de datos. En el caso de Ethernet se llama así. Esto, repito, es OSI o ISO, y esto es, digamos, el estándar Ethernet. Ethernet, IP y TCP, que es, bueno, pues Internet realmente funciona con estos diagramas, esta pila de protocolos. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, tenéis una oficina, entonces tengo, por ejemplo, en uno, que sería el acceso ya directo a las estaciones individuales o a las impresoras, pues se realiza con cables de cobre de categoría 5, 6 y quizá más para estaciones que utilizan pues igual 10 gigabase T o 100 gigabase T. Esas estaciones van conectadas a un armario. Realmente aquí aparece una topología de árbol, pero no es así. Van en estrella realmente. O sea, he dicho que el árbol ya no existe para para el Ethernet normal, sino que, bueno, pues igual aquí no lo han pintado, pero igual aquí hay un switch que lo que hace es agregar todo el tráfico, y entonces es el que va conectado a este agregador central. Y entonces con ese agregador central lo que hago es me vengo aquí en el número 3, donde lo que tengo, bueno, pues es otro agregador a su vez que lo que va haciendo, fijaros, lo mete en esta red que va recorriendo todos los pisos. Normalmente en 3 ya tienes soluciones, tienes que patchear, o sea, tienes aquí un panel donde, bueno, pues tienes distintos patches, conectores, y ahí, bueno, pues vas conectando las distintas ramas que yo pudiera tener aquí, y para hacer ese tipo de conexiones pues se utilizan patches de cobre que se llaman. En 2, aquí abajo tenéis, ¿dónde está el 2? Sí, normalmente puedes tener la agrupación ya con de todo el edificio, pues la sueles hacer con fibra óptica. Bueno, luego tienes racks de comunicaciones, que serían estos armarios. Bueno, pues veis un poco la mezcla, entre comillas, de distintas tecnologías, todas ellas es Ethernet, y cómo conviven fibra, cable, etcétera, gracias a que, aunque la capa física es distinta, pero la capa MAC es compatible. Con lo cual, si yo tengo, por ejemplo, un segmento de cobre, esto, por ejemplo, es un cable de cobre y aquí tiene su capa MAC, y aquí tengo otro segmento de fibra que, por ejemplo, va en fibra óptica y tiene su capa MAC. Bueno, pues esto puede conectarse. Las capas MAC pueden hablar perfectamente, se entienden perfectamente porque son compatibles. Lógicamente, lo que no puedo hacer es conectar directamente esto con esto, porque son dos tecnologías distintas. Necesito meter un dispositivo en medio que se llama un conversor de medios, pero ese conversor de medios puede hacer perfectamente que una cosa hable con la otra. Ese conversor de medios estaría, por ejemplo, aquí metido, ¿no? El soporte físico, como os digo, ha ido evolucionando. En una primera generación se utilizaba cable coaxial en variedades gruesas y finas. En una segunda generación ya se pasó al cable trenzado, aumentando la capacidad a medida que era necesaria una mayor velocidad de datos. Y en una tercera generación ya se añadió la fibra óptica de diferentes tipos según las redes fueran de área local o de área metropolitana. Y lo que os he comentado, muy importante, a partir de esta tercera generación la topología es en estrella, por lo que ya no es un medio compartido realmente, y por tanto no es necesario sistemas de acceso al medio de ningún tipo de control de acceso al medio. Un poquito más, simplemente por curiosidad, hoy en día pues, se utiliza mucho el cable, sobre todo a nivel pues, de estaciones, de hogares, se utiliza el cable de pares trenzados. Son 4 pares trenzados y bueno, pues pueden ser de distintos tipos. Aquí tenéis, por ejemplo, UTP. UTP significa Unshielded Twisted Pair, que sería par trenzado sin apantallar, y aquí, bueno, pues veis los distintos pares. Aquí tendría el primer par, el segundo par, el tercer par y el cuarto par, cada uno con los colores respectivos. Luego tendría FTP, que sería un UTP, pero con un foil que se llama. El foil es lo que veis aquí en color azulito. Luego estaría el SUTP, que sería el UTP, pero con un shielding, con un apantallamiento por aquí fuera, que sería el negro. FTP, donde lo que tengo es los pares con un foiling individual. Aquí tendría un FTP, que sería un foiling de los pares individuales y además un foiling de todo el cableado. Y aquí sería un SFTP,
que sería el foiling a nivel de cada uno de los pares, y luego un shielding. Evidentemente esto sería en orden creciente de capacidad de tolerar interferencias, pero también aumenta el diámetro, aumenta el precio del cable. Aquí tenéis dónde está la tecnología a día de hoy. Fijaros, ya estamos a partir, para que os hagáis una idea, de categoría 5E, es la velocidad mínima a partir del cual va el gigabit por segundo. Por aquí sería lo que sería el Fast Ethernet, que son 100 megabits por segundo. Y a día de hoy, bueno, pues ya se especifica como mínimo categoría 6 o incluso 6A para lo que serían los 10 gigabits por segundo y subiendo. ¿Vale? Entonces ya son categorías de cables pues muy sofisticados. Fijaros, puede llegar hasta 40-100 gigabits por segundo, con 4 pares, pero ya con un ancho de banda enorme. Se disminuye el crosstalk, la diafonía entre cables. Y bueno, pues lógicamente son cables ya pues muy sofisticados y a día de hoy pues son caros, pero solamente se utilizan en instalaciones donde hay pues enlaces de alta velocidad, pues dentro de data centers, por ejemplo. El despliegue del Ethernet lo tenéis aquí, lo clásico, ¿no? Tenéis pues un PC y entonces, bueno, pues tenéis el cablecillo de Ethernet que va conectado pues a una roseta, es el cableado horizontal, y bueno, pues puedes tener en una roseta pues varias conexiones. En este caso pues tengo aquí, fijaros, un hub que me une dos dispositivos que son Ethernet, o puedo integrar el portátil o el ordenador de mesa, y eso es lo que por detrás ya va conectado a la red. Más sobre Ethernet, estos son los patch panels que decíamos. Aquí es donde se van conectando los distintos equipos y por detrás se estructura ese cable dentro del edificio. Esto es lo que se ve detrás de ese patch panel. Veis cómo detrás de cada uno de esos conectores pues ya salen los mazos de cables estructurados por el edificio, ¿no? Los conectores siguen un estándar, se llama tipo RJ45. Hay de dos tipos, el tipo A y el tipo B, y estaréis pues acostumbrados a verlo, ¿no? Y es bueno, pues muy sencillo de conectar, es laborioso porque hay muchos pares y tienes que tener cuidado de que se hace bien la conexión, pero no deja de ser un método manual, se puede hacer manualmente. Estos serían racks, armarios con la electrónica de comunicaciones. Se agrupa toda esa electrónica, se agrupa en racks, que serían estos armarios. El cableado horizontal une regletas con rosetas, o sea, ese patch panel que veíamos anterior lo que está haciendo es unir regletas con rosetas, o sea, une cada uno de luego los conexionados que haya a los switches con las rosetas individuales. Pero puedo meter, aquí veis los switches Ethernet, aquí veis esas regletas que comentaba, por aquí por la derecha entra el cableado, como podéis ver. Y además puedo meter pues más cosas en ese rack. En este caso, por ejemplo, esto que veis aquí es un conmutador de ATM. Aquí tenéis más routers, conmutadores de Ethernet tendréis aquí. Bueno, pues un rack aparte de puramente Ethernet, pues ves otros equipamientos también. Vamos a acabar esta revisión de Ethernet con un tema importante. Importante lo he añadido porque creo que bueno, pues dada el grado en el que estáis de comunicación audiovisual, aunque dentro de este tema pues igual no toca, pero bueno, lo veréis en otras asignaturas y quería daros una pequeña pincelada. Y es el hecho de que Ethernet es lo que se suele llamar una tecnología best effort, una tecnología que intenta pero no garantiza. Y por tanto, como digo, no se garantiza. ¿Y qué no se garantiza? No se garantizan las latencias. O sea, cuando tú envías un paquete, pues se hace el mejor esfuerzo de que ese paquete llegue en el mínimo tiempo al receptor, pero no se garantiza si va a llegar con el mínimo tiempo o si ese tiempo se va a mantener en sucesivos envíos. De forma que es una tecnología que no funciona bien cuando se pretenden enviar datos sincronizados como audio y vídeo. O sea, si yo tengo aquí una fuente de audio y tengo una fuente de vídeo que yo envío sobre un cable Ethernet y al otro lado tengo una televisión, por ejemplo, un monitor y tengo un altavoz para oírlo,
pues lógicamente esto es pasar a digital, de analógico a digital y de digital a analógico, por ejemplo, pues no me garantiza que la sincronía que había aquí en ese audio y vídeo se mantenga aquí, porque los paquetes de audio y vídeo, como sabéis, pues son datagramas, se envía por datagramas, pueden llegar pues en orden distinto, se tienen que reensamblar, bueno, las latencias varían y pueden llegar desincronizado la imagen y el sonido. Por ejemplo, en equipos de streaming de audio y vídeo, pues la imagen y el vídeo pueden llegar desincronizados y el locutor estará hablando y realmente lo que se está oyendo pues llega antes o después. Entonces, para solventar este problema de Yecubo y viendo que el mercado de audio y vídeo era importante y lo podían ellos capturar con la tecnología Ethernet, pues establecieron un grupo de trabajo en 802.1, como podéis ver ya no es 802.3, ya no son las capas física y capa MAC, sino que es por encima de la capa física y capa MAC, y ese grupo de trabajo se llamó Time Sensitive Networking, TSN, un grupo que se lo llamaron TSN. Y el objetivo de ese grupo era desarrollar un estándar que estuviera orientado a la transmisión de datos donde el audio y el vídeo estuvieran sincronizados y sobre redes LAN. A ese estándar, o en genérico, se le llamó AVB, Audio Video Bridging. No sé muy bien cómo traducirlo, ¿no? Y se desarrollaron varios estándares dentro del 802.1, que lo tenéis aquí, como son, por ejemplo, el 802.1 AS, que lo que hace es establecer las temporizaciones y las sincronizaciones de aplicaciones que son sensibles al tiempo. Es lo que se llama el PTP, que significa Precision Time Protocol, protocolo de tiempo preciso. El 802.1 QAT es un protocolo de reserva de streams, luego veremos lo que es un stream, pero básicamente es mis datos de audio y vídeo agrupados, y ese protocolo se le llama SRP, de protocolo de reserva de stream, Stream Reservation Protocol, el 802.1 QAV, que habla sobre lo que es la transmisión y el encodado de streams sensibles al tiempo, cómo se tienen que hacer las colas y la transmisión de esos streams sensibles. Y luego, por último, una especificación 802.1 AB que ya habla a nivel ya de sistema cómo se organizan los sistemas AVB, de sistemas de audio-video bridging. En síntesis, la forma en la que trabaja AVB es la siguiente, y es que el protocolo AVB reserva una porción del ancho de banda de la red para el tráfico que es sensible al tiempo. De forma que esos paquetes sensibles al tiempo se envían en periodos establecidos en slots reservados dentro del ancho de banda reservado. Es como si tuviéramos todo un ancho de banda, el ancho de banda fuera un tren, y tenemos una serie de vagones, y entonces hay determinados vagones que yo los reservo, le digo, mira, este vagón solamente va a estar siempre, y además solamente va a haber tráfico AVB, sensible al tiempo. De forma que aunque estos vagones puedan aparecer, desaparecer, hacerse más grandes, más pequeños, yo garantizo que en este vagón nada se va a tocar, no va a haber interrupciones y entonces bueno, pues no van a haber esas variaciones temporales. Se divide por tanto el tráfico de la red en tráfico en tiempo real, que sería esto de aquí, que sería el AVB, y luego el resto del tráfico. Y para asegurar que hay suficiente ancho de banda para el tráfico AVB se utiliza precisamente SRP. O sea, SRP lo que me asegura es que tengo siempre un vagón reservado para AVB, y SRP puede llegar a reservar hasta el 75% del ancho de banda de la red para tráfico sensible al tiempo. ¿Qué es un stream? Lo hemos mencionado antes, ¿no? Pues un stream son como tuberías que conducen un número predeterminado de canales entre dos o más dispositivos AVB. Aquí tenéis un ejemplo, esto es una mesa de mezclas, entonces, por ejemplo, esta mezcla de mezclas tiene 7 streams de entrada, del 1 al 7, y 7 streams de salida, después de hacer la mezcla y hacer las ecualizaciones, etc. Y cada stream, repito, pues es una combinación de canales. Concretamente en esta mesa cada stream pues contiene realmente 8 canales, cada uno de estos son 8 canales de audio, de vídeo, y bueno, pues 7 por 8, 56 de entrada, y aquí es la mesa de mezclas que, como sabéis, bueno, pues es simplemente una matriz
Cada punto de estos es el que ecualiza, el que añade filtros, el que añade reverberaciones, etcétera, a cada uno de esos canales. Los streams no solamente transportan información del usuario, de audio, de vídeo, por ejemplo, sino que además transportan también información del reloj. Hemos hablado que al final todo esto se hace, todo este lío se monta para garantizar que hay una sincronía, y sincronía implica que hay un reloj, que todos los equipos de la red tienen un reloj que está absolutamente sincronizado, porque si tienen un reloj sincronizado, entonces todos van a poder mandar los datos y esos datos van a llegar cuando se quiere que se reciban. Y bueno, precisamente ese reloj global de la red pues va también en parte de las capacidades que tienen cada uno de esos streams. El stream 1, pues yo qué sé, si viene de una cámara de vídeo, pues ahí también se le va a enviar información del reloj de la cámara de vídeo correspondiente, etcétera. Entonces, ¿cómo se construye una red time sensitive? Bueno, pues básicamente hay tres aspectos importantes. En primer lugar, lo que hay que hacer, y es lo que os he comentado, hay que proveer de una referencia precisa de reloj común a toda la red. Que sea precisa y que además que sea común a toda la red. Una vez que tengo esa referencia, lo que se hace es que se limitan los retardos de la red a un valor bien establecido, y lógicamente cuanto menor es mejor. O cuanto menor es mejor. Y por último, lo que se hace es, se proveen mecanismos para lograr que el tráfico, ese que no va en el vagón de AVB, el tráfico que se dice no sensible, pues no nos perjudique al tráfico sensible. Serían un poco los tres aspectos importantes en el diseño, en la construcción de una red time sensitive. Y los componentes de una red time sensitive o red AVM son, por un lado, los talkers, los que son las fuentes, los que generan los streams. Por otro lado, son los listeners, que son el destino de esos streams que son enviados por los talkers. Están los switches, y es básicamente lo que me conecta a los talkers y los listeners. Y básicamente los switches lo que hacen es analizar y priorizar el tráfico. Analizan el tráfico, ven si es un tráfico time sensitive, ven las temporizaciones cómo van, y en función de eso pues priorizan los paquetes que enviar o no en función de cómo sea el timing y los requerimientos que los paquetes tenían de timing. Y puede haber varios switches en la red, y luego estarían los controllers, que pueden ser pues cualquiera de los dispositivos anteriores. Un controller puede ser un talker, un listener, y básicamente lo que hacen es gestionan el enrutado, el reloj y otros temas globales a toda la red. Aquí veis, por ejemplo, aquí a mano izquierda, veis un ejemplo de una red AVV de un estudio de televisión, donde, bueno, pues yo tengo distintos componentes, tengo unas pantallas, tengo unos altavoces, tengo unos auriculares por un lado y por otro, aquí veis switches, de lo que decíamos antes, veis distintos switches, aquí tenéis, por ejemplo, una mesa de mezclas, bueno, pues todo eso está interconectado, como veis, con AVB. Eso mismo, antes de que tuviera una jerarquía estructurada con AVB, pues fijaros la pinta que tenía aquí a mano derecha, pues era un horror de cables unos con otros, y bueno, pues evidentemente era una fuente absoluta de problemas, de retardos, de sincronías, que era dificilísimo de arreglar cuando se estropeaba. Para proveer la calidad de servicio, pues básicamente es asegurar que si mi audio o mi vídeo tiene que llegar con una latencia determinada, pues que llegue, ¿no? Pues lo que hay que hacer es identificar ese tráfico. ¿Cómo se identifica esa calidad de servicio en ese tráfico? Bueno, pues lo que se hace es cada stream pues se le dota de estas tres etiquetas o estos tres campos, ¿no? Por un lado está el Stream ID, que normalmente suele ser la MAC address del nodo fuente. Entiendo que sabéis lo que es la dirección MAC en una red Ethernet. Bueno, pues normalmente el Stream ID es como digo, la MAC address del nodo fuente, al que se le concatena una dirección de 16 bits, que lo que hace es que una misma fuente pues pueda tener distintos streams. Yo puedo tener aquí una fuente, un talker AVB, entonces ese talker AVB puede estar compuesto, pues por ejemplo,
de audio y de vídeo, por ejemplo, ¿no? De una cámara de audio, una cámara de vídeo, y entonces, bueno, pues esto lo envío por mi red. Bueno, pues normalmente este talker tiene una MAC address, y lo que hago es a la MAC address le añado un handle de 16 bits, y ese handle, pues según envío un paquete del audio o del vídeo, pues va cambiando. Según sea audio y vídeo, cambio el handle, y entonces ese paquete al viajar por aquí está perfectamente identificado si lo que viaja es un paquete del audio de ese talker o del vídeo de ese talker. Luego estaría dentro del paquete también hay una identificación que es la clase de tráfico, el traffic class, que básicamente son 3 bits. Y esos 3 bits lo que hacen es establecer la prioridad que tiene ese paquete. De forma que puedo tener pues típicamente 2 o 3 tipos de clases de prioridad. Prioridad baja, media o alta, o directamente baja y alta. Y bueno, pues eso me ayuda luego a hacer un shaping del tráfico, a hacer una priorización de los paquetes, por ejemplo, cuando llegan a un switch. Bueno, pues ese tipo de traffic class, pues al switch le dice cuáles son los que tiene que liberar primero o los cuales puede dejar encolado. Y luego, por supuesto, hay una etiqueta que es de la Stream Destination Address, la dirección de destino que tiene el stream, y es la MAC address del destino combinada con el ID de la VLAN. O sea, puede haber VLANs en mi red AVB, y en función de la VLAN por la que yo quiera enviar eso, añadiré una dirección ID, y esa dirección ID combinada con la MAC address del listener correspondiente, pues es lo que conforma el campo de destino del stream destination. Aquí tenéis un ejemplo de una red que combina lo que se llama una vCloud, que sería mi red AVB, con otra parte, que es la que no está encerrada aquí en azul, que sería la red que no es AVB. Entonces, bueno, pues típicamente cuando combinas ambas lo que se hace es que se mantiene pues una diferenciación, ¿no? A nivel lógico y físico. Entonces veis aquí como en el dominio azul pues tengo todos switches donde se garantiza la calidad de servicio, la QoS, y pueden ser, bueno, pues enlaces radio, enlaces físicos con cobre o con fibra óptica, y aquí a la izquierda pues veis el legacy, cómo, bueno, pues no puede entrar paquetes en la red AVB, o si entran paquetes, bueno, pues hay un filtrado o un retagueado de los paquetes para asegurarse de que cuando entren aquí en esta red, pues no fastidien a la red AVB. Vamos a hablar un último tema sobre este tema de la AVB, y es el tema de la sincronización. ¿Cómo se logra esa sincronización precisa? Que, como os he comentado antes, es la clave para lograr que haya una sincronía, que haya un timing, digamos, estricto. Bueno, pues se logra con el estándar 802.1 AS. Entonces, bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, pues una red AVB, y entonces, bueno, pues los dispositivos AV, audio-vídeo, intercambian periódicamente información de temporización. O sea, cada uno va diciendo a la red, oye, en mi reloj estoy marcando tal hora, y lo manda a la red. De forma que cuando hay alguno de esos dispositivos que detecta que está retrasándose, adelantándose, pues lo que hace es adelantar o retrasar su reloj para sincronizarse con el resto. Normalmente se selecciona uno de los dispositivos, por ejemplo, imaginemos que es este, que se le llama Master Clock, que en caso de desacuerdo, de que todo el mundo esté desincronizado, es el que dice, bueno, señores, nos sincronizamos con mi reloj, y entonces todo el mundo se resincroniza con el reloj maestro. Normalmente se suele elegir equipos que lógicamente son los que tengan los mejores relojes internos, los que tengan menos deriva, para asegurar que toda la red, pues a su vez, pues no deriva mucho con respecto de un reloj maestro. ¿Y cuál es el objetivo, repito, de toda esta sincronización? Pues hacer, bueno, pues que todo ese conformado de tráfico, todas estas emisiones, priorizaciones de tráfico, pues sea lo que funcione correctamente.
y bueno, pues al final pues el objetivo hoy es que tanto el audio como el vídeo pues vayan sincronizados y no haya latencias no deseadas entre todos, ¿no? Entonces, todos estos estándares, repito, son 802.1, o sea, realmente no pertenecen a lo que es Ethernet puro 802.3, pero sí que están muy unidos porque normalmente se montan redes 802.3 Ethernet con este tipo de protocolos en los casos en los que tengo audio y vídeo en conjunto. Bueno, espero que os haya quedado claro este primer caso, donde hemos visto Ethernet, hemos visto cómo en sus primeros tiempos utilizaba CSMA, CED, actualmente como estamos en Estrella ya no lo utilizamos, y bueno, pues toda la serie de cosas que hay que hacer para bueno, pues garantizar la sincronía en una red que ya bueno, pues tienes acceso múltiple, pero hay que añadir más cosas para que haya sincronía. No es suficiente con los protocolos de acceso al medio, sino que es preciso el añadir temas de reloj y sincronía de reloj. En el próximo apartado, en el próximo vídeo, veremos el siguiente caso, que es la red Wi-Fi. Veréis que la red Wi-Fi pues, también representa otra serie de problemas de acceso al medio interesantes y bueno, pues lo estudiaremos, como digo, en el siguiente vídeo. Espero que estéis todos bien, que el corona os siga respetando y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.